lo protegieron y por qué lo protegieron tantos papas? Bueno, porque nunca terminaron de enterarse hasta cierto punto. Yo creo que Juan Pablo II sí se enteró, pero hay que recordar, por ejemplo, en 1962, que es la última denuncia que llega contundente a los archivos de la Sagrada Congregación, es de una especie de Sherlock Holmes, que es el vicepresidente de los farmacéuticos de San Sebastián, donde va Marcial Maciel 5 días pidiendo dolantina a destajo, y va mintiendo, no entrega documentos, no entrega recetas, da direcciones falsas, y este sujeto se apercibe y empieza a seguirlo por las farmacias, donde va pidiendo, descubre las mentiras, y entonces rápidamente manda un informe al Vaticano diciendo, esto es la dolantina, la dosis son tantas, el señor Marcial Maciel vino con 4 muchachitos, los pasaportes eran 3 mexicanos, los pasaportes son el número tal, 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 los nombres son tal, pidió en la farmacia tal, etcétera. Entonces el caso se reabre, ya lo habían suspendido en 1956-58, vinieron los visitadores de Roma, lo habían suspendido porque Marcial Maciel cometió el error de ir a visitar a un tal Gregorio Le Mercier. Entonces, quiere decir que la Iglesia, concretamente en Roma, tenía informes de todas estas cosas, más lo que viene en su libro, Claro. toda esta documentación, Claro. y él es suspendido, pero regresa posteriormente. ¿Cuánto tiempo estuvo suspendido? Estuvo 2 años mínimamente suspendido, de octubre del 56 como a febrero, marzo del 58 al 59. Nunca encontré el dato exacto. ¿Y donde por qué lo volvió. dejan regresar? Lo dejan regresar porque, primero, los muchachitos que podían ser los testigos de que algo pasó, mintieron. ¿Por qué mintieron? Esto es importantísimo. Lo único original que yo encontré de la Legión de Cristo como aportación a las congregaciones religiosas es algo muy siniestro. Es el voto de caridad. Es un voto que, además de obediencia, pobreza y castidad, que hacen todas las congregaciones religiosas, en la sacristía hacían un cuarto voto, de no criticar al superior. Cuando vienen los visitadores de Roma, los muchachitos están en una disyuntiva, o traiciono a Marcial y a la Legión, que es parte de su cuerpo, o miento, y decidieron mentir. Eso lo afirma Marcial Maciel. Y hay 2 visitadores, el prepósito general de los carmelitas, que se alcanza a dar cuenta porque tiene la información tanto de Federico Domínguez como de Luis Ferreira, que hay abusos, que hay drogas, pero nunca los muchachitos le dicen nada, entonces él no puede probar. Y está el padre Polidoro Van Blidenberg, un franciscano, que toma totalmente la posición contraria y dice que es un complot contra Marcial Maciel, que Federico Domínguez es un ambicioso, que Luis Ferreira lo que quiere es quitarle el poder a Marcial Maciel. El padre Polidoro acaba de morir en Chile, el obispo de Illapel, en Chile, a los 94 años, acaba de morir ahora en abril. Entonces hay una tensión entre los dos, y hay órdenes superiores del Vaticano, de cardenales que Marcial Maciel ha cultivado, de no ir más allá. Cardenales. Cardenales, ¿no? Él se mueve con cardenales. Y en el 62, cuando este informe del farmacéutico llega a Roma, especificando cómo Marcial Maciel le quiso dar dinero para que se callara, al jefe de la policía le ofreció mordida en el mejor sentido mexicano, en el horror, el peor sentido mexicano, pero digamos, en esa cultura de la mordida y del chantaje, dice una nota en el archivo que encontré: por órdenes de la Secretaría de Estado se ordenó que se suspendiera la investigación. El que estaba en este momento el secretario de Estado era el cardenal Ambleto Scicognani, que Marcial Maciel le tenía chofer desde los años 50, tenía un chofer propio de la Legión que lo llevaba a todos lados, les daba... O sea, al secretario de Estado del Vaticano, sí, el padre Maciel le puso chofer. Le puso chofer, y a su hermano, que también era cardenal Gaetano, también le tenía chofer desde los años 50. Entonces el tipo va cultivando a cardenales de los altos puestos, y bueno, eso es una manera de protegerse. Incluso está comprando seguridad. Está comprando seguridad, incluso esta seguridad la compra en el momento donde está Juan XXIII. ¿Cómo? Bueno, porque tiene al secretario... en ese momento está Juan XXIII y el secretario pero al Papa no le... ¿Tiene usted datos de que le llegaran esos informes? No necesariamente, pero lo que sí tiene dato es que en el 1962 el Papa acepta firmar un manuscrito donde todo lo que pasa en vida sexual, etcétera, tiene que pasar lo más secreto posible y mantenerse ahí. O sea, todo lo que pasa en la Iglesia Católica, por la con sacerdotes, traten de pasarlo
siempre por los canales del Vaticano para silenciarlo, para controlarlo. Y esto lo firmó Juan XXIII. Esto lo firmó Juan XXIII, eso lo encuentra usted en el libro de Carlos Facio, que sacó hace poco, Sí, sí. y ahí está directamente el documento firmado por Juan XXIII en ese momento. O sea, el Papa Juan XXIII Sí. firma un documento para su iglesia diciendo que cualquier asunto sexual de los miembros de la Iglesia Católica se maneje en privado, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, y para ahí que queda, no y salga a ahí la luz queda. pública, claro. ¿Qué pasó con Ratzinger después Benedicto XVI? Bueno, Ratzinger es importante porque como cardenal, él recibe el informe del entonces padre Alberto Atié, Ujú, que manda el informe de un exlegionario, sí. Fernández Amenábar, y diciéndole, esto ha pasado, esto era el caso de Marcial Maciel, así procedíamos. Y entonces Ratzinger le dice al obispo Carlos Talavera, que era de Teocitle, Veracruz, abajo de Veracruz, le dice, dígale al padre Atié que no podemos hacer nada porque Marcial Maciel es amigo personal del Papa y ha dado muchos bienes a la iglesia. O sea, de Juan Pablo Juan Pablo II, estamos hablando de 1988. Ajá. Entonces Ratzinger se calla. Cuando acaban de pasar los 60 años del aniversario del sacerdocio de Maciel, que Juan Pablo II celebra con bombo y platillo, 26 de noviembre del 2004, 6 días después, los exlegionarios de Cristo que habían interpuesto una acusación, les llaman el 2 de diciembre y les dicen, ¿quieres continuar el caso 6 días después? Y dicen, claro, si Ratzinger no lo había bloqueado. Claro. ¿Cuál es la función de Ratzinger allí? Ratzinger no podía dejar morir a Juan Pablo II, que ya se estaba muriendo, con una mancha de ese tamaño, porque ya el caso había circulado internacionalmente. Sí. Y él sabía que iba a ser papable. Y que él había salido en la prensa y en la televisión su nombre como el bloqueador del caso. Y él sabe que puede ser papable. Y él hace el cambio. Y por eso se transformó. Juan XXIII tuvo que haber sabido... Juan Pablo II, perdón, tuvo que haber sabido del caso y sin embargo lo protegió hasta el final. ¿Por qué? En enero del 2005 le hacen toda una estrategia donde dicen que una vez más votaron por unanimidad como superior general por Marcial Maciel. Después de hacer eso, le dicen que por favor, que él renuncia, porque bueno, si tiene 85 años va a tener 94 cuando termine y probablemente la muerte lo alcance a estas alturas, entonces que prefiere dejar el lugar a un joven y en un acto de humildad, dicen, se retira. Es muy impresionante. ¿Y ahí por qué se retira? Porque ya se está preparando el juicio y para hacer un juicio hay que retirarse, ¿no? Y ya viene la sentencia el 19 de mayo del 2006, digamos, ¿no? La sentencia en la cual lo invitan a hacer oración y penitencia y alejarse del sacerdocio. Pero al mismo tiempo lo interesante de esta sentencia, que es el sumum del cinismo para mí, es decirle a los legionarios denunciantes, les creemos, pero un poco, lo suficiente para hacer una sentencia de invitación. Pero no les creemos lo suficiente porque no vamos a hacer un juicio y ustedes nunca podrán probar sus dichos. Pero al mismo tiempo haremos el corte perfecto entre Marcial y la Legión. El problema es que Marcial hizo sus actos dentro de la Legión y que hay gentes todavía con la que hizo sus actos que son cómplices de silencio. Entonces hizo el corte perfecto. Y al no hacer un juicio, y con esto termino, cierro la idea, el Vaticano se libra de hacer el propio juicio de sus propias instancias, que desde el 48, 50, 54, 56, 57, 62, tiene información directa de los actos de Maciel, por lo tanto no se hace un juicio a sí mismo y quedan todos limpios. Por eso digo que es una sentencia interruptus, pero que es una sentencia fríamente calculada. Le agradezco muchísimo que haya venido. Igualmente, muchísimas gracias por permitirme. No, al contrario.